evidencia y el método hash. Somos David Vallejo quienes habla, Carlos Doctor y David Rubio. Bueno, lo que se refiere a la escena del delito. La escena del delito es el punto de partida de una investigación forense que se aplican los principios criminalísticos como el de transferencia y el de unicidad. Los principios forenses nos indican tanto lo que se refiere a cómo se debe manejar la evidencia y cómo se debe manejar en sí la escena del delito. Los pasos a seguir ante una escena del delito son observar y establecer los parámetros de la escena, iniciar los índices de medidas de seguridad, la facilidad de los primeros auxilios, en el caso que sean necesarios, aseguración de la física de la escena, también toca la entrega de la escena del delito en caso de que sea de entregarla a un ente superior, elaborar los documentos de la explotación de la escena. Lo que se refiere a observación y establecimiento de parámetros es para lo que se refiere a las tomas de medidas en el caso de la escena y aseguración de la evidencia. La observación y establecimiento de los parámetros de la escena del delito. El primero, en llegar a la escena, debe establecer si el delito está todavía en progreso o está luego tiene que tomar notas de las características físicas de la custodia. Esto es para si es que en caso de que sea un delito cibernético, si es que el delito sigue en ejecución y tomar las medidas pertinentes para no dañar la evidencia. Las medidas de seguridad para la escena del delito. El objetivo principal de toda la investigación de seguridad de los investigadores de la escena del delito es observar y establecer las condiciones inseguras dentro de la escena del delito para tomar las medidas necesarias para mitigar la dicha situación. Es decir, si tenemos que utilizar cierto procedimiento para tener segura la escena del delito y que no se altere la misma. Los primeros auxilios. Esto es en caso de que haya una víctima en la escena del delito. Por ejemplo, si es que hay algún herido o si es que está sucediendo algún delito inmediato, es decir, si es que está sucediendo en ese mismo instante el delito a una persona. Siempre se deben tomar las medidas adecuadas para recuperar la vida de la posible víctima del delito. El objetivo es brindar el cuidado médico necesario y adecuado para las personas que necesiten cuidados de emergencia. La seguridad físicamente de la escena. Esta etapa es crucial durante la investigación. Se debe retirar de la escena del delito a todas las personas extrañas en la misma. El objetivo principal es el prevenir el acceso no autorizado al personal a la escena, evitando así la contaminación de la evidencia y su posible alteración. El seguro físicamente de las evidencias. Este paso es muy importante también, ya que tiene como fin mantener la cadena de custodia de las evidencias. Se debe guardar y etiquetar cada una de las evidencias en el caso de que se apliquen los principios y la metodología correspondiente a la recolección de evidencias. De una forma práctica, esta debe recolectarse y debe realizar una persona encargada del manejo, de guardar y etiquetado de evidencias. Lo que se refiere a la entrega de la escena del delito. Después de que se han cumplido todas las etapas anteriores, la escena debe ser entregada a las autoridades que se van a hacer cargo de la misma. Esta situación es diferente en cada caso, ya que, por ejemplo, en los casos penales puede ser la policía judicial o el Ministerio Público. En diferentes casos se debe entregar a la entidad superior que se va a encargar de la misma. Elaborar la documentación de la explotación de la escena. Es indispensable para los investigadores documentar cada etapa de este proceso, a fin de tener una completa bitácora de los hechos sucedidos durante la explotación de la escena del delito, las evidencias encontradas de la misma y
y sus posibles relaciones con la escena y con el delito. Bueno, lo que se refiere a la cadena de custodia. Los principales la cadena de custodia principalmente se refiere al control aplicado a los distintos materiales de un delito para evitar que se alteren, sustituyan, contaminen y destruyan. Ya, las obligaciones en una cadena de delito, de custodia, perdón. Las evidencias recolectadas son iguales a las evidencias presentadas ante un tribunal de análisis. Por esta razón es que se debe tener claro lo que se refiere a la cadena de custodia y a los procesos que se deben llevar en una escena del delito. Las pruebas que se van a realizar son la extracción adecuada, la preservación, individualización, el transporte apropiado y la entrega controlada. Ya. Este es más o menos un gráfico de cómo se debe realizar una cadena de custodia. Tenemos al principio los requerimientos para realizar las recolecciones de las evidencias, el acceso al lugar de los hechos, se debe determinar la intención, se puede identificarlas entre física y virtual, si en el caso de que si fuera una persona o si fuera un equipo electrónico, si es un físico, si el equipo está apagado, si es virtual, si el equipo está encendido, y podemos seguir viendo lo que se refiere a la cadena de los registros, la depuración, lo que se refiere al transporte y el destino del depósito final. Ya. Siguiente, mi compañero les hablará de las evidencias. Bueno, yo les voy a hablar sobre qué son las evidencias. Bueno, dice, las evidencias es algo muy importante que se debe guardar con recelo, o las personas que están autorizadas a etiquetar todo este tipo de evidencia son las que deben hacerlo. En caso de haber una escena del delito y si llega una persona que es ajena, pero es la primera persona, lo más recomendable que se debe hacer es llamar inmediatamente a las personas que son las personas encargadas de este tema y acoronar todo el área. Las características de una evidencia son que la credibilidad de la evidencia, para garantizar la credibilidad de la evidencia, esta debe ser competente y suficiente. Las evidencias tienen que estar perfectamente etiquetadas y guardadas por las personas competentes, las personas que deben hacerse cargo de todo este tipo de evidencia que se encuentra en la escena del delito. Otra característica es la relevancia, que dice que la auditoría es relevante siempre que esté relacionada de forma directa con el objetivo de la auditoría. Entonces, estas evidencias tienen que formar parte tienen que formar parte de la auditación que se está haciendo. Competencia. Esta característica está directamente relacionada con los procedimientos de auditoría, porque en ellos deben estar implícitas las técnicas que ayudarán a la obtención de las evidencias. Se deben seguir ciertos pasos, ciertos requerimientos para poder hacer el levantamiento de estas evidencias que ayudarán a la auditoría. Otra es independencia, que depende de las personas que suministren la evidencia, es decir, si la prueba es proporcionada por un tercero o por un ente externo a la empresa, será tratada con mayor credibilidad que si es suministrada por un funcionario de la misma empresa. Bueno, las evidencias las evidencias son más creíbles si estas son suministradas por el personal a cargo, no por personas externas a la situación. Igual eficacia, se dice que a mayor efectividad del control interno establecido por la administración de la empresa, mucho más competente debe ser la evidencia. Y otra que es conocimiento directo del auditor, si la evidencia es obtenida directamente por el auditor a través de la técnica de auditoría, como observación, operación
operaciones matemáticas o cálculos directos tendrá mayor competencia que si son proporcionadas por funcionarios de la empresa o clientes. Esto quiere decir que las evidencias tienen mayor credibilidad si son obtenidas por el auditor en sí. Los tipos de evidencia tenemos como exámenes físicos, confirmación, prueba documental, observación, consultas a los clientes. El examen físico es una inspección física detallada y examen en el lugar de los hechos. Esto lo hacen las personas correspondientes, tienen que llegan al sitio y levantan toda la evidencia. Confirmación es confrontar una conversación o una respuesta verbal a través de llamadas telefónicas o con terceras personas. Bueno, esto se refiere a afirmar situaciones confrontando a los implicados. Igual, prueba documental es la confirmación que hace el auditor a través de la inspección física de documentos que soporten las operaciones de la empresa. Esto se refiere al informe que hace el auditor después de haber revisado todos los documentos que están referentes al caso. Y la observación, que es el auditor, de acuerdo a su experiencia profesional y laboral, adquiere un cierto instinto que le permite percibir dificultades o debilidades en los procesos. Esto es netamente del auditor, que ya gracias a su experiencia ya se huele las cosas, se podría decir. Y consulta a los clientes que a través de cuestionarios o listas de chequeos del auditor evalúan los procedimientos utilizados por su cliente para el desarrollo de este tipo de actividades. Estos son todo tipo de recolección de datos que utiliza el auditor para realizar su informe, también se forma parte como una evidencia. Y tenemos igual lo que es la evidencia digital, donde la evidencia informática es igual a la evidencia digital o evidencia electrónica, como por ejemplo tenemos los discos duros, celulares, cámaras digitales y dispositivos de almacenamiento masivo. Y también los metadatos, donde el proceso de almacenamiento informado, el acceso a internet, la ejecución de impresiones, el sistema operativo de la computadora, todo eso también lo tenemos como evidencia. Bueno, yo voy a hablar un poco del método hash, de la actividad de esto. Entonces, aquí hay un concepto muy general de lo que es, pero sí, el método de hash es una forma de asegurar las transacciones que se realizan a través de Internet, asegurar la autenticidad de los procesos o de los documentos y de que sirve para asegurarnos que el envío del documento es igual al que llega al destino. Entonces, bueno, eso es parte de la parte general. Ahora la parte lógica de lo que es el método. Entonces, es una transformación de la información a un tipo de código a través de funciones o de algún tipo de método matemático que nos permita cifrar de cierta manera la información. Entonces, como les digo, para entender bien esto, más bien vamos a ver la parte lógica, la parte técnica del método. Entonces tenemos que, sí, como les digo, una función resume o de cierta manera identifica algún patrón que se le envíe. Entonces esta función procesa una entrada y devuelve una salida. Entre las propiedades que ya vamos a ver, hay cosas como vemos acá, que si hay un pequeño cambio, la salida de la función varía bastante, pero ya vamos a ver en qué se basan las propiedades y lo que tiene que cumplir para ser seguro. Entonces aquí están listadas las propiedades, vamos a ir viendo una por una cómo va trabajando. Entonces, primero tenemos la de bajo costo. ¿A qué se refiere? Bajo costo se refiere a recursos, memoria y algoritmos eficientes. ¿Por qué tiene que cumplir esto? Porque estos algoritmos se van a ejecutar tanto en el que envía como el que recibe. Entonces tiene que ser eficiente y tiene que adaptarse a diferentes tipos de hardware. Compresión, ¿a qué se refiere con compresión? A los datos de una función grande a una más pequeña. Esta es una función muy importante porque
a veces se cifran documentos y lo que se quiere asegurar es la integridad del mismo en el proceso de envío y que no hay interrupción ni modificación. Entonces se trata de cierta manera comprimir un poco esta información para simplemente poder ver, ser representada y autentificar. Uniforme, que se refiere a la probabilidad de obtener un valor hash resultado de una función, es decir, que nuestra función hash para cualquier entrada tiene que volver una salida. Entonces eso se refiere a uniforme. Rango variable, que se puede cambiar el rango de la función hash, o sea, nosotros podemos en cualquier momento determinar que una función me devuelva, digamos, 10 caracteres o en otro tiempo 16 caracteres, y en este caso las funciones trabajan con bits. Entonces se puede decir que en un tiempo devuelva 128 bits, en otro 256 bits, depende del uso que se le va a dar, como les digo aquí. Está ilustrado. Entonces nuestra función hash recibe nuestra entrada y dependiendo del tiempo o de cómo se esté planeado, puede en este caso digamos usar 2 caracteres, en este 5. Inyectividad. Cada entrada un valor diferente. ¿A qué se refiere con cada entrada un valor diferente? Que, o sea, 2 entradas no van a tener el mismo valor de salida, porque esto podría ocasionar colisiones y problemas en el caso de que se envíen documentos y tengan la misma salida, o sea, van a tener la misma clave y puede haber problemas con esto. Determinista devuelve el mismo valor para una misma entrada siempre. ¿A qué se refiere con esto? Que nuestra función hash siempre va a tener que devolver el valor de salida que recibe de la misma entrada. Nunca va a variar, así varía la longitud de caracteres, nunca va a variar el valor que devuelva la función. Resistencia a colisiones, como les dije, bueno, aquí en caso de búsqueda o cálculo siempre se obtiene un valor para cualquier entrada, a su vez hay un valor para 2 o más entradas. O sea, eso es lo que se va a tratar de evitar, que la función devuelva dos valores, digamos, por una entrada en momentos diferentes. Una entrada devuelve un valor en un momento y en otro momento devuelve otro valor. Entonces eso es lo que se evita. O que dos, como ya les expliqué antes, que dos entradas devuelvan el mismo valor. Normalización de datos, despreciar diferencias no relevantes. ¿A qué nos referimos con diferencias no relevantes? Digamos, en un texto puede haber una tilde, puede ser el caso de las mayúsculas. Esas cosas se pueden evitar en estas funciones, ya que simplemente son para identificación de documentos, como les digo, o a veces de transacciones. Continuidad, cuando un pequeño cambio de la entrada ocasiona pequeños cambios en el resultado de la función hash. Es decir, nuestra función va a variar siempre si, por ejemplo, se le cambia una letra, como ya vimos en el ejemplo, pero tiene que tener la constante de que no va a variar en gran cantidad todo su contenido. Utilidad, encriptación de contraseñas. Como vemos acá en el gráfico, cómo trabajan más o menos los servidores. Digamos, nuestra aplicación web envía la clave hash y el servidor almacena esta clave, pero no hay forma de obtener de forma inversa el valor de la contraseña a partir del valor hash. Entonces esa es la seguridad que se tiene en la encriptación de contraseñas. Entonces otra utilidad del método hash es la firma digital. ¿De qué manera va a trabajar la firma digital? Autentificando las transacciones que se realicen. ¿Cómo trabaja esto? Se puede decir que se realiza una transacción bancaria y para confirmar esa transacción se tiene que tener el mismo valor hash que devuelva la función. ¿Cómo trabaja esto? Igual que antes, el banco tiene almacenada nuestra firma digital y nosotros lo que enviamos es la transacción y nuestra firma digital. Entonces, como les digo, trabaja de cierta manera, de cierta forma como una contraseña, de igual manera encriptada, pero es un método más de seguridad. Y la otra utilidad importante es la integridad de la información. Como explicaba antes, se trata de la integridad
integridad de la información que se envía a través de la red. ¿Y cómo se hace esto? Como vemos acá, un ejemplo muy claro, se envía un documento y se envía un fichero que almacena un valor hash. Este valor hash lo que hace es asegurar que, por ejemplo, este documento pasa por la función y devuelve un valor. Este valor en el momento que sale de aquí tiene que ser el mismo valor que se procesa acá. Eso es para asegurar que el documento que se envió sea el mismo que se va a recibir y no haya sido afectado por modificaciones durante el proceso. Como conclusión, tenemos que los métodos de protección de la información, sea cual sea el medio por el cual vamos a utilizarlos, impiden la interferencia con de modificación de la información y llevan los procesos adecuados que se pueden evitar con esto, con los que se pueden evitar intrusiones. Sin embargo, no hay un método totalmente seguro, pero estos ayudan bastante a reducir el porcentaje de infiltración y de modificación de los datos. Como recomendaciones, igual al momento de llegar a la escena del crimen, con respecto a la escena del delito, se debe seguir con todos los pasos para poder asegurarlo, pero si es el caso de ser el primero en llegar y no tener ningún tipo de experiencia, es necesario avisar